Hola colegas, buenas tardes. La parte, digamos, más complicada de la programación CNC es precisamente el análisis y el cálculo de coordenadas cuando nos dan a trabajar alguna pieza de un diseño especial, digámoslo así. ¿Sí? Por ejemplo, suelen darnos piezas eh, que llevan indicado solamente el radio matafilos, ¿sí? Y esto se vuelve, digamos, ligeramente complicado cuando el radio no es completo, ¿sí? Como en el caso de una cara contra una superficie cónica. En este video vamos a tratar de establecer el método para realizar el análisis y el cálculo de las coordenadas en piezas que tienen este tipo de radios matafilos. Espero que la información sea de utilidad para ustedes. Vamos para allá. Bien, vamos a ver ahora cálculo y análisis de coordenadas en los radios matafilo. En este caso vamos a ver cara, cono. ¿A qué nos referimos con cara, cono? Bueno, los diseños de piezas para tornear frecuentemente presentan desafíos importantes a la hora de realizar el análisis y cálculo de coordenadas, ya que suelen omitir cotas que para este efecto resultan indispensables. Sí, muchas veces los diseñadores omiten cotas que para los fabricantes son indispensables a la hora de elaborar los programas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el fabricante tiene que realizar cálculos para obtener los datos que le faltan a los dibujos. Un ejemplo de ello son los radios incompletos para matar filos en las aristas de las piezas. Entonces, ¿cómo es eso? Muchas veces algunos diseños como este, por ejemplo, tienen una cara y un diámetro exterior y para matar el filo incluyen un radio. Cuando es como este, pues no hay mucho problema, ¿no? Porque es un radio completo. ¿A qué se le llama radio completo? Cuando el giro que se realiza en la trayectoria es de 90 grados, o sea, el ángulo entre el diámetro exterior y la cara son 90 y el radio va a cubrir completo los 90. A eso se le llama radio completo. Pero también existen otro tipo de radios, como este por ejemplo, donde tenemos la cara y una trayectoria cónica y el matafilos pues es un radio también entre las dos trayectorias. En este caso es un radio, se le conoce como radio incompleto. ¿Por qué? Porque el giro es menor a los 90 grados, ¿sí? Y está entre la cara y un diámetro cónico en este caso. Los radios incompletos pueden ser entre una cara y un diámetro cónico, o una cara y otro radio, también puede haber un matafilos, o una cara y otra superficie que tenga una forma irregular. Entonces, para este ejemplo vamos a ver específicamente entre lo que es la cara y una superficie cónica, para ver cómo calcular los puntos necesarios para elaborar el programa. ¿De acuerdo? Cálculo y análisis de coordenadas. Entonces, vamos a ver lo que es el radio incompleto entre la cara y la trayectoria cónica. Esta es la cara, la trayectoria cónica, y tenemos un radio. ¿Cuál va a ser el objetivo de nosotros? Pues calcular los puntos inicial y final del radio para poder elaborar nuestro programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ocupar para poder hacer este trabajo? Pues un poco de geometría descriptiva, trigonometría, y vamos a convertir a coordenadas para torno, a coordenadas diametrales. ¿De acuerdo? Esos son los tres trabajos que vamos a hacer durante este ejercicio. Cálculo y análisis de coordenadas. Radio incompleto entre cara y trayectoria cónica. La cara y la trayectoria cónica, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a
determinar. Como es una trayectoria cónica, lo primero que requerimos es ver el ángulo de inclinación que tiene esa trayectoria cónica. ¿Por qué? Porque en base a ese ángulo nosotros vamos a utilizarlo para hacer los demás cálculos necesarios para sacar las coordenadas del punto inicial y del punto final del radio, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo sacamos el ángulo de inclinación? Bueno, pues sabemos que esto es un cono que tiene dos diámetros diferentes, el diámetro mayor y el diámetro menor, ¿no? Y además tiene una longitud. En base a esos tres datos, nosotros podemos sacar cuál es el ángulo de inclinación de nuestro cono. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente restamos el diámetro mayor, 180, menos el diámetro menor, que es 118, y me da una diferencia de 62. Quiere decir que aquí hay una diferencia de 62 milímetros entre el diámetro menor y el diámetro mayor. Y si se fijan, se forma un triángulo, ¿sí? Un triángulo del cual conoceríamos dos lados en este caso, el de 62 que acabamos de sacar aquí, que es este cateto, ¿sí? Y el de 106 que nos lo está dando el propio dibujo, que es el otro cateto. Entonces tenemos dos catetos conocidos, ¿sí? Y para sacar el ángulo, pues entonces utilizaríamos una función trigonométrica, que en este caso la que involucra a los dos catetos sería la tangente. Entonces la tangente del ángulo A le vamos a poner al ángulo de inclinación, va a ser igual al cateto opuesto, que es el de 62 que acabamos de sacar aquí, entre el cateto adyacente, que es el de 106. Y si hacemos esta división nos da 0.5849. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Pues sacar el inverso de la tangente para obtener el ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la calculadora, ¿no? Entonces, al hacerlo con la calculadora, resulta que el ángulo A, que es el que estamos buscando, tiene 30.323 grados, ¿sí? Entonces ya sacamos el ángulo de inclinación. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, una vez que ya tenemos el ángulo de inclinación, es este ángulo A, nos abocamos a hacer nuestro diagrama para poder analizar de qué manera vamos a sacar las coordenadas del punto inicial, que es este que estoy señalando en este momento, y del punto final del radio, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos observar es que es un radio incompleto. ¿Por qué? Porque si fuera completo, el giro incluiría los 90 grados. Fíjense, hasta aquí serían los 90 grados. Pero como la trayectoria de conexión tiene un ángulo, entonces el giro no va a ser completo, sino que le vamos a restar lo que por efectos de ángulo resulte, ¿sí? Entonces ya vimos que el ángulo A, el de inclinación, tiene 30.323, ¿sí? Si nos fijamos, a la hora de que yo giro, este ángulo que tengo aquí, en mi triángulo interno, al hacer el trazo de nuestro radio, fíjense, esta de aquí a acá, tengo radio, ¿sí? De aquí para acá, también tengo radio. De aquí para acá, tengo el radio, que es de 30 y que nos los da el propio dibujo. Entonces, al hacer el giro de mi radio, va a girar aquí, ¿sí? Para llegar al punto final, ¿sí? ¿Cuánto giró? Pues los 30 grados. Por tanto, este ángulo de aquí es el mismo ángulo A que tengo de inclinación de la trayectoria cónica. Entonces, en este triángulo que se me formó, ¿sí? Tengo un ángulo A que tiene 30.323, ¿sí? Y de ahí, conociendo el radio, yo conozco el radio, por trigonometría puedo sacar esta distancia en X, que es la que me va a hacer falta después, y esta distancia en Z, que también me va a hacer falta después, ¿sí? Al mismo tiempo, haciendo mi trazo, continuando con la trayectoria cónica que trae mi pieza, en el punto donde se intersecta con la cara, también la proyección, ¿sí? Se forma otro pequeño triángulo, ¿sí? De los cuales yo voy a necesitar sacar la distancia en Z, ¿sí? Del punto final a la cara, que es esta Z2, ¿sí? Y también voy a necesitar sacar el otro cateto, que es la distancia en X, entre el punto de intersección de las dos trayectorias y el punto final del radio, ¿sí? Que es este que estoy señalando aquí, ¿sí? Recordemos que para todo este cálculo lo único que yo conozco es la coordenada de este punto, que es en Z0. Recordemos que para nosotros Z0 es la cara de la pieza, es en este punto, ¿sí? Y
tenemos una distancia en X de 118. ¿Sí? Esa es la única coordenada que yo conozco. Entonces, en base a esa coordenada, yo voy a poder sacar la coordenada inicial del radio, que es esta de aquí, que no conozco cuánto es en X, en Z sí, pero en X no, y la coordenada final del radio, que es esta de acá, que no conozco ni en X ni en Z. ¿Sí? Entonces, vamos a abocarnos primero a calcular la X y la Z del triángulo interno. ¿De acuerdo? Entonces, determinar X y Z del triángulo de radio, que es este, el interno. ¿Sí? ¿Cómo sería? Para sacar la Z, para empezar, vamos a empezar con la Z. Tenemos un triángulo del cual conocemos el radio y conocemos el ángulo, porque el ángulo A ya sabemos que vale 30,323. ¿Sí? Conociendo esos dos datos, yo puedo sacar la Z. Entonces elijo una función trigonométrica que me involucre el ángulo, la Z que yo necesito sacar y el radio. Sería el seno. ¿Por qué? Porque el seno es el cateto opuesto, que es la Z, sobre la hipotenusa, que es el radio, que son los dos valores que yo conozco. Entonces, utilizo seno de A igual a Z sobre R. ¿De acuerdo? Esa es la función. Ya sustituyendo los valores, seno de A, que vale 30,323, va a ser igual a la Z, que es la que yo no conozco, es esta de acá, sobre el radio, que vale 30, que es lo que yo tengo acá o que tengo en mi dibujo, ¿de acuerdo? Si yo realizo el despeje, Z va a ser igual al seno de 30,323 por 30. Y por tanto, voy a tener un valor de Z de 15,146. Esa va a ser la distancia de aquí acá, 15,146. Hacemos lo mismo ahora con la X. Para la X vamos a utilizar el coseno. ¿Por qué? Porque la X es el cateto adyacente de mi triángulo. ¿Sí? Entonces, como yo conozco el ángulo y conozco el radio, el cateto que quiero sacar es el adyacente, entonces la función que se debe utilizar es el coseno. Coseno de A es igual a la X sobre el radio, que es 30. ¿Estamos? Por tanto, coseno de 30,323, que es el ángulo, va a ser igual a la X, que yo no conozco, sobre 30, que es el valor del radio. Haciendo el despeje me quedaría X igual a coseno de 30,323 por 30, que es el radio. Y por tanto, el resultado es X 25,895. Esa es la distancia que hay de aquí, del centro del radio, a dónde va a terminar el radio, ¿sí? Esa es la distancia en X. Cálculo y análisis de coordenadas. Radio incompleto entre cara y trayectoria cónica. Pues continuando, sabemos que ya tenemos un ángulo de 30,23. La Z ya la obtuvimos con 15,146 y la X también ya la obtuvimos con 25,895. Entonces ahora vamos a continuar resolviendo el triángulo externo o el triángulo de la esquina, ¿sí? Que también nos van a hacer falta sus distancias. Determinar X2 y Z2 del triángulo de la esquina. Para eso le pusimos X2 a la distancia que hay del diámetro que conocemos al diámetro que va a ser el punto final, aquí, ¿sí? X2, y Z2 va a ser la distancia de la cara al punto final del radio, ¿sí? Eso nos formó este pequeño triangulito. Entonces Z2 va a ser igual al radio menos Z. Fíjense que nosotros aquí sabemos cuánto es el radio. Este radio vale 30 porque nos los dio nuestro propio dibujo. Aquí también vale 30 y si yo lo sigo girando hasta que dé la cara, por supuesto que también va a valer 30. Entonces la Z2 va a ser igual al radio que tengo hasta acá, ¿sí? Menos la Z que ya habíamos sacado en el cálculo anterior, ¿sí? Entonces al hacer esa diferencia vamos a tener la distancia de Z2, ¿de acuerdo? Entonces sustituyendo sería 30, que es el radio, menos 15,146, que es la Z que ya habíamos obtenido. Entonces tenemos el valor de Z2, que en este caso es 14,854, es lo que vale Z2. Nos falta la X. ¿Cómo le hacemos con la X? Bueno, la X, recordemos que tenemos un pequeño triangulito aquí, ¿sí? Del cual conocemos el ángulo, porque es el mismo que tenemos acá, ¿no?
ángulo A, es este de aquí, ¿sí? Conocemos también la Z2 que la acabamos de obtener, ¿sí? Y lo que necesitamos es la X2. Si se fijan, son los dos catetos los que están involucrados, ¿no? El cateto adyacente al ángulo, que es la Z2, y el cateto opuesto al ángulo, que es la X2. Por tanto, la función que maneja los dos catetos es la tangente. La tangente de A, que va a ser nuestro ángulo, va a ser igual a X2, cateto opuesto, sobre Z2, cateto adyacente. ¿De acuerdo? Esa sería la función. Si sustituimos valores, sería tangente de 30.323, que es el ángulo, va a ser igual a X2, que es el valor que necesitamos conocer, entre Z2, que es el valor que ya sacamos anteriormente, desde 14.854. Realizando el despeje, nos queda que X2 va a ser igual a la tangente de 30.323 por 14.854. ¿De acuerdo? Que es la Z2. Por tanto, X2 sería 8.687, que es la distancia que tenemos en el eje X entre el punto donde nos indican el diámetro, ¿sí? o la distancia en X, a el punto final del radio, ¿sí? Ese sería X2. Cálculo y análisis de coordenadas, radio incompleto entre cara y trayectoria cónica. Bueno, pues conociendo ya estos resultados que hemos obtenido, tenemos el ángulo, tenemos una Z, tenemos una X, una Z2 y una X2, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestro diagrama, entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a establecer las coordenadas del punto inicial y el punto final del radio. Con estas distancias que hemos obtenido, ahora sí vamos a establecer cuáles son las coordenadas del punto inicial del radio, que es aquí, y del punto final del radio, que es aquí, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el punto inicial le vamos a poner X inicial, va a ser 118. ¿Por qué 118? Porque es el diámetro que nos están dando aquí, donde se intersectan las dos trayectorias, ¿no? Es el diámetro, o es más bien la distancia en X que nos están dando aquí, ¿de acuerdo? 118 para arrancar, que es la base, más X2, más X2. ¿Por qué más X2? Porque yo necesito sumar esto. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es el punto inicial, es este de acá, entonces yo no puedo ir para acá abajo porque no tengo ninguna referencia, entonces tengo que ir para arriba. 118 más X2, que es esta de acá, menos X, y entonces yo ya llegué acá. Entonces es 118 más X2 menos X, lo cual sería 118 más 8,687, que es lo que vale X2, ¿sí? Aquí está, 8,687, menos 25,895, que es lo que vale X, ¿sí? Entonces, 118 más X2 menos X, aquí está, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos da eso? La X inicial es 100,792, quiere decir que la coordenada inicial en X en este punto es 100,792, ¿de acuerdo? La coordenada, perdón, es en este punto, en este punto. Estamos sacando X inicial, o sea, el punto inicial. Entonces, la coordenada en Z, por tanto, es 0, ¿sí? A ver, recapitulando, para que no nos hagamos bolas. Para sacar X inicial es 118 del diámetro, más X2 que tengo acá, menos X, entonces me da el punto inicial, ¿de acuerdo? Que es 100,792. Y en Z es 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en la cara de nuestra pieza. Entonces Z es 0. Ya sacamos las coordenadas del punto inicial. Para el punto final es este de acá, ¿sí? Entonces tenemos que 118, este que tenemos acá y que nos dio el dibujo, más X2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito este punto de acá. Entonces 118 más 8,687. Entonces la coordenada en X del punto final es 126,687. Es este de por aquí, ¿de acuerdo? En Z hay dos maneras de sacarlo. Nos vamos directamente con Z2. Z2 sabemos que es 14,854. Lo podemos poner directamente. O como una forma de comprobación es el radio que tenemos aquí
que sabemos que es 30, menos la Z que tenemos acá, que es 15,146. En cualquiera de los dos casos nos va a dar 14,854. Nada más que aquí es con signo negativo. ¿Por qué? Porque es de la cara para adentro. El punto final es este de acá. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las coordenadas del punto inicial y las coordenadas del punto final. Cálculo y análisis de coordenadas, radio incompleto entre cara y trayectoria cónica. ¿Qué es lo que sigue? Ya teniendo todos los valores de las coordenadas determinados, lo que sigue es convertir estas coordenadas a un programa CNC de torno diametral. Recordemos que cuando un torno trabaja al diámetro, todas las coordenadas en X se tienen que multiplicar por 2 para convertirse a diámetro. Entonces, por tanto, vamos a iniciar, le ponemos N1. ¿Por qué le ponemos N1? Porque luego estas coordenadas las vamos a utilizar en un programa con el G71 para que nos haga el trabajo, ¿no? Entonces le vamos a poner N1, G1, ¿sí? X, aquí la X podríamos iniciar de 0, o sea, del centro de la pieza, pero vamos a iniciar más o menos de 200 ya sobre el programa a la hora que lo veamos, ¿sí? Pero el primer punto va a ser el centro de la pieza y la cara Z, 0, ¿sí? El segundo punto sería la coordenada del punto inicial. El primer punto sería acá, el segundo sería aquí, ¿sí? La coordenada del punto inicial del radio. Nosotros tenemos la X inicial del radio, que la acabamos de calcular. Para convertirla a diámetro, la multiplicamos por 2. Entonces es 107,92 por 2. La coordenada diametral sería 201,584. Y la Z, pues es 0 porque está en la cara. ¿Estamos? Luego sería un G03, ¿por qué? Porque va a ser el giro en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? En contra de las manecillas del reloj de un radio. Entonces vamos a ponerle la coordenada del punto final en X. En X tenemos que 126,687. Lo convertimos a diámetro, es por 2, sería 253,374, que sería la coordenada del punto final aquí. Y en Z es menos 14,854, que es lo que tenemos aquí determinado, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar un radio de 30. ¿Por qué 30? Porque es el radio que nos está indicando aquí nuestro dibujo y es con el que hicimos el cálculo. Aquí entre paréntesis le estoy agregando los comandos I y K. ¿Por qué? Porque algunos controles no aceptan directamente el radio, sino que tenemos que poner la I y la K. Recordemos que la I significa la distancia del punto inicial del radio, que es aquí, al centro del radio, que es este, en el eje X. ¿Qué distancia hay? Pues no hay nada porque están alineados en el eje X, entonces la I va a ser 0. Mientras que la K es la distancia del punto inicial del radio, que es aquí, al centro del radio, pero en el eje Z, ¿sí? ¿Cuánto hay? Pues hay 30. ¿Y hacia dónde? Hacia negativo. ¿Por qué? Porque está del punto inicial hacia adentro, entonces es negativo. La I vendría siendo I0 y la K sería menos 30. ¿De acuerdo? Y por último, ya una vez que salimos del radio, el último punto de nuestro programa sería el diámetro exterior de nuestra pieza. Si tenemos una distancia del centro de 180, ¿sí? Esto lo multiplicamos por 2, serían 360. Entonces el diámetro aquí son 360. Y la Z serían menos 106. Es lo que nos está indicando directamente nuestro dibujo. Y de esa manera ya tenemos nuestras coordenadas convertidas a un programa CNC. Cálculo y análisis de coordenadas, radio incompleto entre cara y trayectoria cónica. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues entonces ahora tendríamos que escribir ya el programa completo para que pueda trabajar en nuestra máquina. Entonces vamos a utilizar un programa con el código G70 para acabado y el G71 para desbaste, ¿sí? Lo vamos a hacer a partir de una barra sólida. ¿Estamos? Entonces, lo primero, pues el encabezado que llevan todos los programas, el nombre del programa, G99 para indicarle que es avance
por revolución, G90 para indicarle que es una programación absoluta, G21 para indicarle que vamos a trabajar en el sistema métrico o en milímetros, T100 va a ser nuestra herramienta y el G54 va a ser nuestro offset de trabajo. La primera llegada va a ser un G0, ¿a cuánto? 361, recordemos que el diámetro de nuestra barra va a ser el doble de esto, o sea 360, nosotros vamos a ir 1 milímetro arriba, 361, ¿sí? Y una guardia de Z 10 milímetros con el offset número 1, entonces la guardia va a quedar a 10 milímetros separado de la cara, estaríamos por acá, ¿de acuerdo? Vamos a poner a girar nuestro spindle con velocidad de corte constante, es el G96, a 100, en este caso como es sistema internacional serían 100 metros por minuto y un sentido de giro antihorario. ¿Estamos? La siguiente llegada va a ser un G0 a una X de 1 milímetro arriba del diámetro máximo, que recordemos que es 360, y a una Z fuera de la cara de la pieza por lo menos 1 milímetro. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque es el que va a tomar de referencia nuestro código G71 para realizar el desbaste. Luego lo que sigue es poner el código G71. Recordemos que en el primer bloque la U va a ser la profundidad de corte, 5 milímetros. El retroceso también le puse 5 milímetros. En el segundo bloque G71, P1 y Q2 van a ser los números de línea. Recordemos que hicimos un programa con esos números de línea. La U va a ser lo que va a dejar para el acabado en el eje X y la W en el eje Z. Y le estoy poniendo el avance que vamos a utilizar para el acabado o para el desbaste, ¿sí? Por último, incluimos el programa que nosotros ya teníamos previamente preparado con la forma de nuestra pieza, ¿sí? Donde ya tenemos las coordenadas convertidas a diámetro, ¿sí? El punto 1, ¿se acuerdan? Que era X0, Z0, ¿sí? Acá, el punto 2, 201.584 Z0, que es el punto inicial del radio. El punto 3, que sería 253.374 y menos 14.854, el punto final del radio, ¿sí? Le estamos indicando su radio y aquí le dejé incluso la I y la K, pero entre paréntesis para que no haya problema, ¿sí? Y luego el punto 4 va a ser una trayectoria recta cónica, ¿sí? Hasta el diámetro de 360, o sea, hasta acá, y en Z menos 106. Entonces ya tenemos ahí nuestro programa listo. La salida del G71 para que luego entre el G70 con P1 y Q2, que son la misma dirección de nuestro programa, para dar el acabado. La salida en Z, una vez que terminamos, el regreso automático a casa y el fin de nuestro programa. Y así es como quedaría nuestro programa completo para poder realizar esta pieza a partir de una barra. ¿Estamos? Vamos a ver una pequeña demostración. Muy bien, vamos a ver ahora la demostración de este programa con el simulador. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestro programa tal y como lo presentamos en la explicación. Ya seleccionamos nuestra pieza, ya seleccionamos nuestra herramienta. Vamos a darle ciclo para ver cómo trabaja. Vamos allá.
Muy bien, vemos que ya terminó la ejecución de nuestro programa y podemos observar el tallado de nuestro radio matafilos entre una superficie de cara, como esta cara, y una superficie cónica, ¿no? Y aquí tenemos nuestro radio, el que terminamos de calcular. Listo.